nunca han actualizado. O sea, han perdido el poder. O sea, antes nos pasábamos séptimo con ciertas memorizantes, en mis tiempos, por ejemplo, ¿no? Pero ahora ya no. Tienen que manejar en la sociedad inteligencia de atención. ¿Ya? Todo esto es en artículos publicados. Así que en esos manuales está enfocado tratamiento en esto. Y se ha visto de que pacientes que reciben tratamiento, o sea, medicamentos que inhiban la diversión endotelina, la vida estimada, por ejemplo, se ha prolongado mucho más. Y, por ejemplo, pacientes que tienen retinopatía hipertensiva, nefropatía hipertensiva, al hacer tratamientos sobre esta endotelina, ha ido mejorando. ¿Qué significa? ¿No ve? Que este era el culpable o es culpable hasta el momento. Mientras no estén escritos en los libros, muchos de los colegas van a decir, ¿qué le pasa? ¿No ve? No están en los libros, pero sí están los artículos desde 2014 cuando están publicados, miles. ¿No ve? Entonces recuerden, la bradicinina se libera ¿cuándo? Por ejemplo, cuando yo le doy un puñete a mis compañeros, ¿no ve? Porque me hace renegar, ¿qué es lo que pasa? A veces les sale moretones, ¿no ve? En ese momento se libera la bradicinina y es la que provoca dolor. Más el potasio, más hidrogeniones, provoca dolor. Bradicinina. ¿Me entienden? Entonces, al dar golpe, voy a ocasionar que los vasos sanguíneos sufran daño y se libera la bradicinina y va a provocar vasodilatación en esa región. Y por eso es bien importante, por ejemplo, fases de la inflamación. Nosotros comparamos la inflamación con una mujer embarazada, ¿no? ¿Alguna vez lo has hecho o no se comentaba? Por ejemplo, yo, cualquiera de las chicas, por ejemplo, quiero conquistar, ¿y qué le voy a decir? Me gustas, no sé, le regalaré, le tutearé, etc. ¿No ve? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ella se va a poder sonrojar o no? Vasodilatación. En la primera fase de la inflamación, eso es lo que pasa. ¿Me entiende? Entonces, cuando yo golpeo, lo mismo pasa. Vasodilatación, pero por culpa de la bradicinina. ¿No ve? El óxido nítrico también se produce porque existe un daño a nivel local de los vasos sanguíneos. Por supuesto, las prostaglandinas. ¿Vale? Entonces provocan vasodilatación. Ahora, las prostaglandinas están aquí en general. Las prostaglandinas, porque hay prostaglandinas 1, E2, montones. Igual de ellos, uno de ellos por la I produce vasoconstricción. ¿Vale? Pero en general, todos producen vasodilatación. ¿Ya? Eso en fisiopatología tiene que proponerse mucho más. Yo estoy dando de manera general. Creo que esto no está en sus libros, ¿no ve? No está en sus libros. ¿Ve? Mira, aquí tienen, por ejemplo, sistemas de regulación vascular. ¿Lo ve? Simpático a través de los receptores, ¿qué es lo que provoca? ¿Y en dónde actúa más? ¿Lo ve? Parasimpático, ahí está, por ejemplo, sistemas, por ejemplo, el sistema de aldosterona, por ejemplo, está hormonas, la ADH. ¿Por qué a la ADH se le considera vasopresina? ¿No ve? Ahí está, porque produce vasoconstricción, por ejemplo, ADH. No es que solamente actúa a nivel renal para regulación de agua, ¿no ve? Sino que también provoca vasoconstricción. Histamina, bradicininas, prostaglandinas, ahí tienen para poder memorizar. Si imprimes esto, recordar, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, seguimos. Regulación intrínseca, por ejemplo, normal del flujo sanguíneo, es considerada autorregulación. ¿Qué significa? Hay dos formas, miogénicas, metabólicas. Por ejemplo, yo les digo, ahí está, disminución de oxígeno, aumento de dióxido de carbono. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hace el oxígeno? Vasoconstricción, vasodilatación. ¿Qué hacen los gases? Ya, escuchen aquí. Empezamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de altura. Vivimos en la altura, ¿no ve? Uno que vive a nivel de mar viene aquí, tiene disminución de oxígeno, déficit de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que se produce? Una vasoconstricción, pero por mecanismo se produce ya vasodilatación. ¿Para qué? Para mejorar la circulación y dar mayor aporte de oxígeno, atrapar más oxígeno y para que el paciente sobreviva. Pero, ¿esto? Ya estaba borrando el salud. Ya me he desconcentrado. O sea, significa que llega a la altura, tiene dificultad respiratoria, presenta dolor de cabeza, mareos, vómitos, etcétera, ¿no ve? ¿Es por qué? Porque hay aumento de dióxido de carbono. ¿Entiendes?
Eso, por eso nada más. Un paciente que se intoxica por un incendio, los mismos síntomas tiene, los mismos. Los pacientes que llegan del nivel del mar aquí, igual lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que dar suplementos de oxígeno, ¿no? Y por lo tanto va a mejorar. Eso es la parte metabólica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahí se adapta lo que es la parte biogénica. Si se ha producido una vasodilatación para atrapar mayor oxígeno y transportar más flujo sanguíneo, más glóbulos rojos a los tejidos, ¿qué es lo que en ese momento detecta? El autorreflejo intrínseco de la pared vascular, en este caso la túnica íntima, lo que es los vasos arteriales. O sea, dilatación entendemos que se estira, ¿no ve? Se estira. Pero eso es hasta que tu cuerpo sea regularizado o entre en homeostasis. Y de golpe, o a veces de golpe, o secuencialmente, ¿qué es lo que pasa? Va retrocediendo hacia atrás. Por eso, como es una pared elástica, las arterias tienen, por la túnica íntima, se dilata, pero retrocede automáticamente, por autorregulación automática. Eso es reflejo miogénico. El músculo, o sea, la túnica íntima del vaso sanguíneo se ha estirado y por lo tanto tiene que retroceder su lugar. Es de esa forma regula. Imagínense que no regula. Se ha vasodilatado para transportar mayor oxígeno, mayor flujo sanguíneo, etc. El paciente tiene, por su mala suerte, un aneurisma en el cerebro, aneurisma en la aorta, varices. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a desencadenar que esas arterias o esos vasos sanguíneos estallen. O sea, revientan, para que lo entiendan. ¿Vale? Y eso provoca mayores complicaciones. Entonces, por eso, ojo, yo jamás a un paciente puedo segregar con oxígeno al 100%. El oxígeno al 100% es dañino, por si acaso, para nuestro organismo. 98 máximo, 98. En nuestro medio ahorita debemos estar en 87, 85. Aquí estamos tranquilos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la literatura? Si estás por debajo de 90, entra la hipoxia. Pero en realidad eso es para el nivel normal, para nosotros no. Entonces, esa forma funciona lo que es la autorregulación intrínseca propia del vaso sanguíneo, que es lo normal. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ahora vamos a pasar a lo otro que es el control del flujo sanguíneo a corto plazo. Tenemos dos cosas, metabolismo y saturación del oxígeno. Por ejemplo, metabolismo es decir, si hay mayor aumento de flujo sanguíneo o mayor metabolismo de un órgano, ¿qué es lo que va a pasar? Bien clarito, ¿eh? Este es el metabolismo y esto es el flujo sanguíneo. Lo normal lo considera que está aquí, en el 1 flujo sanguíneo, en el 1 también metabolismo, lo normal. Si el metabolismo aumenta o yo empiezo a hacer actividad física, ¿qué es lo que pasa? El flujo sanguíneo va a aumentar a medida que el metabolismo vaya aumentando. ¿Ve? Es facilito. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en ahí? Se ha producido vasodilatación. Solo vasodilatación y por lo tanto el flujo ha aumentado. ¿De acuerdo? El metabolismo que aumenta. ¿Me entienden? Facilito. Es uno de los mecanismos de regulación a corto plazo. ¿Ya? Cuando yo dejo de hacer ejercicio, por ejemplo, pues eso se va a regular uno sobre uno, ¿no ve? Ya no va a estar como ahora. ¿Ya? Otro mecanismo, saturación arterial del oxígeno. Ahí está bien clarito. Aquí está saturación de oxígeno, ahí está el flujo sanguíneo. Si, por ejemplo, si mi saturación del 100% no hay necesidad, por ejemplo, o 98% en mi cuerpo, no hay necesidad de que aumente el flujo sanguíneo, ¿no ve? Para nada. Pero si en caso que va disminuyendo el flujo sanguíneo, 75, 50, 25, qué sé yo, mira, el flujo sanguíneo va a aumentar para compensar eso. Es lo que pasa en la altura, cuando uno viene del mar a la altura, ¿no ve? Tiene disminución de oxígeno de 100, va bajando hacia 75, tiene dificultad respiratoria, vómitos, náuseas, dolor de cabeza que has hecho, el flujo sanguíneo va a aumentar para compensar. ¿No ve? Y otros, ¿en qué situación también podría ser? Neumonía, ¿no ve? Envenenamiento por dióxido de carbono, cianuros, etc. ¿Ya? Entonces, entendible, ¿no ve? Pasa. No, ya no tiene que ser del parcial. Otra teoría base. Se dice que existen, ya les he dicho, ¿no ve? Del vaso sanguíneo por algún mecanismo traumático, ya a veces fisiológico también, se liberan sustancias. En este caso hablamos, por ejemplo, mira, la adenosina, el dióxido de carbono, compuestos de fosfato de adenosina, histamina, iones de potasio e hidrogenones. Todas estas sustancias actúan como sustancias vasodilatadoras. Entonces, si yo tengo mayor concentración de dióxido de carbono en mi cuerpo, tengo que imaginarme que se está produciendo vasodilatación. ¿No ven? Así. Entonces,
Este esquemita es que para que sepan qué es lo que pasa. Mira, sabemos que hasta las metaarteriolas existen músculo histología. ¿Hasta dónde saber? ¿Histología es histología o no? Anatomía, histología. Pero para que no perdamos más tiempo. Después que llega, o sea, las arterias se convierten de pequeño calibre, se convierten en metaarteriolas. Pero estas metaarteriolas aún tienen fibras de músculo liso. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces se pueden contraerse o vasodilatarse. ¿Ya? Más allá de eso, ¿no? Viene lo que se llama el esfínter precapilar antes de convertirse este metaarteriol en un vaso capilar. O sea, antes de vaciar su contenido al espacio intersticial. Entonces hay un esfínter precapilar. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las sustancias que provocan, o sea, cambios en este caso, en la sección transversal del vaso sanguíneo o en su diámetro de la luz, qué sé yo, actúan sobre esos metaarteriolas hasta el esfínter precapilar, provocando vasoconstricción o vasodilatación. ¿Me entienden? Todos quieren mencionar hace ratito, vadecinina, óxido nítrico, ¿no ve? Adenosina, hasta el ATP, por ejemplo, el oxígeno, dióxido de carbono, todos actúan a ese nivel, dependiendo qué quiere hacer. Si es endotelina, va a hacer ¿qué? Vasoconstricción. Si estoy hablando de la parte periférica, esto ya es la parte periférica, el más último tramo del sistema arterial. En presión arterial, ¿qué es lo que pasa? A este nivel constantemente está vasoconstruido. A eso llamamos ¿qué? Resistencia periférica. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El corazón, para vencer esa resistencia, esa vasoconstricción, bombea con mayor fuerza, con mucha fuerza. O sea, la presión al tener vasoconstruido aquí, ¿qué es lo que pasa? La presión se eleva de 120 o más, ¿ve? En el sistema arterial. Entonces el corazón, para vencer esa presión de 130 que tiene el sistema arterial, tiene que contraerse con mayor fuerza. ¿Y qué es lo que pasa? Con el tiempo, los miocitos o cardiomiocitos engordan prácticamente, ¿no ves? Se hipertrofian y al final se dilatan. Y eso más o menos es el lapso de 10 años. Ahí es lo que viene complicación. El paciente recién va a al hospital, ¿no? Que le falta aire, que una cuadra camina, ya no puede respirar, te cansa. Entonces, pues ya es tarde, ¿no? Mientras detectemos cambios de presión arterial, variación entre 5 y 10 minutos de mercurio, ya hay que actuar. Porque yo estoy pensando que en ese momento ya se está produciendo vasoconstricción a este nivel. ¿No? Entonces, es facilito entender. Después de por ejemplo, aquí están las células. Aquí están las células. Supone que este es alrededor, es el intersticio. Aquí está el capilar. El capilar es fenestrado, porque tiene que ser nutrientes. Y entrar aquí dentro de la célula los nutrientes. Entonces, la regulación, por ejemplo, el aporte a este tejido, mucho depende de las metaarterias y las esfínter precapilar y las sustancias que se obtienen. ¿Ya? Esto es facilito de entender. Algunos detalles. Por ejemplo, disminución de las vitaminas del complejo B, tiamina, niacina, ribocabrina, provoca vasodilatación. Ejemplo típico, alcohólicos. ¿Por qué el alcohólico anda cianótico? A ver. ¿No ve o no? Todo morenito como yo, ¿no ve? Bien cianótico, sean del alcohólico o no. Nunca se ha un alcohólico. ¿Qué es lo que pasa? O sea, aquí por ejemplo hablamos de enfermedad de Beriberi, síndrome de Beriberi, por ejemplo, ¿ves? Que hay una desmielinización de los nervios que están mielinizados. Entonces, por ejemplo, por déficit de vitaminas, por ejemplo, el alcohólico normalmente tiene déficit de vitaminas. Por eso cuando hay en una intoxicación alcohólica, ¿qué es lo que damos? ¿No ve? Por mala costumbre colocamos glucosa al 5%, después complejo B, ¿no ve? Magnesio, etc. Para ayudar, o sea, que provoque vasoconstricción. Entonces, por déficit de vitaminas en un alcohólico, por ejemplo, siempre va a estar vasodilatado. Por lo tanto, el paciente bien moreno cianótico. ¿Ya? Entonces, ya saben, el alcohólico, ¿qué deficiencias tiene? ¿Ve? Vitaminas, principalmente. Y si tiene, aparte de ese, o sea, cianótico y está temblando así, o sus manos así en garra de tigre, ¿qué significa? Que ya está con el síndrome de Beriberi.
Beriberi. Eso aprenderán en que cuarto, quinto año de neurología. Dice para solucionar problemas alcohólicos, ¿no? Otro, ausencia de glucosa, que es lo que provoca vasodilatación tisular local. Significa dónde, tisular, capilares. ¿Ya? Entonces, no voy a redundar mucho. Otros mecanismos, hiperemia reactiva, ¿qué significa? Hiperemia reactiva. Imagínense que yo, por ejemplo, a veces cuando jugamos, no sé, todos hay jugar, supongo, ¿no ve? Aquí nos amarramos, ¿no ve? Por alguna situación, ¿no ve? Distal a la obstrucción, ¿qué es lo que pasa? ¿Se vuelve cianótico o no? Cuando yo suelto de golpe, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve bien rojito. Eso se llama hiperemia reactiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al yo cerrar el vaso sanguíneo, ¿no ve? Distal, a eso se ha producido vasoconstricción. En primera instancia, después vasodilatación y se vuelve cianótico. ¿Ya? Entonces, cuando yo separo, o sea, libero esto, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente, distal a la obstrucción que hemos hecho, se dilata, así, se dilata. Para compensar, porque aquí ha provocado déficit de oxígeno. Para compensar eso se vasodilata y se vuelve bien rojo. Y eso pueden experimentar, normalmente por ejemplo con la mano se hace, ¿no ve? Aquí. Eso se experimenta con pacientes que tienen accidentes traumáticos, cuando hacemos torniquetes. Y es lo que vas a ver. Hiperemia reactiva. ¿Ya? La diferencia, ¿cuál es? Ahí está, por ejemplo, mira. Estos esquemitas no son, o diagramas no son en vano, ¿no? Mira, yo tengo a ese nivel de obstruido. ¿No ven? Aquí es la obstrucción. Cuando desobstruyo o libero, mira, el flujo sanguíneo se dispara. ¿No ven? Y después de golpe baja. Y eso se llama hiperemia reactiva. Es como decir, a este nivel de obstruido y se vasodilata aquí, ¿no ves? Ahí no hay vasodilatación. Cuando libero, se vasodilata totalmente. ¿Vale? Vamos. Hiperemia activa. Mira, es una palabrita, ¿no ve? La diferencia está en una sola letra. En la hiperemia activa, ¿qué significa? Es cuando ya, este es más fisiológico. Cuando yo tengo actividad física, por ejemplo, o cuando mi cerebro aumenta su metabolismo, o estoy estudiando, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente el flujo sanguíneo aumenta, automáticamente. Y va a provocarte, o sea, es como sonrojarte, digamos, ¿no ve? Eso, aumento del flujo sanguíneo. Entonces dice, mira ya, aumento del metabolismo local de cualquier tejido, que va a provocar aumento de gasto de nutrientes a nivel tisular, o sea, en ese órgano. Y eso va a provocar ¿qué? Liberación de sustancias vasodilatantes. ¿Vale? ¿Qué sustancias? Principalmente óxido nítrico, en este caso, óxido nítrico. ¿Ya? Se dilatan los vasos sanguíneos y aumenta el flujo sanguíneo, por lo tanto, mejores. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Mira, si yo estoy estudiando y me da mucho sueño y no quiero estudiar, ¿no? Ya, una hora estoy leyendo, ya estoy dormido, 2 horas voy a dormir, ¿no? ¿Qué haría? Porque, mira, si se dan cuenta, cuando yo quiero estudiar, mi flujo sanguíneo tiene que aumentar, sí o sí. Y si yo no como bien, si no me alimento bien y no me hidrato bien, mi flujo sanguíneo está por debajo del gasto cardíaco, o sea, por debajo de 5 litros. ¿Entienden? Muchos cuando estamos estudiando sufrimos síndrome anémico, ¿no ve? Y el gasto cardíaco es siempre, cuando se haga de hematocrita, a ver, ¿no? Van a creer que todos van a estar anémicos cuando se hagan de hematocrita. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hidratarse. El agua no tiene que faltar con algo de azúcar o glucosa. ¿Ve? Por ejemplo, café. ¿Por qué tomamos café a veces? ¿Por qué muchos dicen, yo, por ejemplo, café no lo dejo hacer? Algo. No es como drogadicto. Sí, café, ¿no ve? ¿Qué es lo que pasa? El café provoca vasodilatación. ¿Ve? Café, ojo, café, todos dicen, es un factor de riesgo para hipertensión arterial, ¿no ve? Muchos dicen eso, no es. Ya está comprobado, ya ha salido de las listas de factores de riesgo del café. Ahora es un factor que beneficia. Estoy diciendo eso para que sean curiosos y lean algo, ¿no ve? Deben leer algo, pero es la realidad de la existencia. Otro mecanismo de regulación, por ejemplo, ya les he hecho teoría metabólica, teoría biogénica, ya les he comentado eso, no voy a nivel renal, hablaremos del nivel renal. ¿Qué es lo que pasa?
el flujo sanguíneo renal tiene que mantenerse constante por si acaso, constantemente, ¿ya? Porque el riñón es la que filtra todos los desechos, ¿no ven? Del plasma, ¿ya? Entonces, las células tubulares a nivel renal, ¿no ven? Se refiere a dónde se hablan, células tubulares. Si no reciben aporte de oxígeno al 100% y de glucosa, ¿qué es lo que pasa? Necrosis tubular aguda. O sea, se muere una célula tubular. Me refiero, estoy hablando de la porción proximal del túbulo contorneal. Estoy hablando de eso, túbulo contorneal proximal, ascendente, distal, de eso estoy hablando. Ahí están las células tubulares. Entonces, la parte proximal de los túbulos contorneales, por ejemplo, es metabólicamente activo. Por eso, hasta ahí llega, si en caso de alguna situación, por ejemplo, puede filtrarse proteínas, aminoácidos, etcétera, glucosa. Pero ese segmento proximal lo reabsorbe todo. 100%, ojo, 100%. 60% de glucosa, perdón, de potasio, de sodio, cloro. Pero el 100% de aminoácidos, proteínas, glucosa, todito reabsorbe. Y más allá, no tiene que haber. Por lo tanto, en la orina no tiene que haber proteínas. ¿Entiendes? Entonces, para que reabsorba una proteína, que es una molécula grande, ¿qué es lo que hace? Transporte activo primario. Todos los potos primario y secundario. ¿Qué necesita el transporte activo primario y secundario? ATP. ¿Y ATP de dónde viene? Ciclo de Krebs. ¿El ciclo de dónde viene? ¿Cómo es? ¿Ves? Todos podemos representar, pero no es materia bioquímica. Entonces, en los riñones es bien importante. Si se detecta disminución del flujo sanguíneo a nivel renal, mira, por una retroiluminación positiva va a aumentar el flujo sanguíneo. Por eso, en las situaciones, por ejemplo, de deshidratación, etc., lo que más nos interesa a nosotros es la parte cerebral y los riñones. Un bebé, por ejemplo, que se deshidrata, bien deshidratado, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente bombardeamos con embolo ya líquidos para que el riñón salvemos. Entonces el bebé va a llegar a falla renal aguda y por lo tanto toda su vida desgraciado, o no, toda su vida desgraciado, mira cuántos años vivimos, ¿no? Entonces, ojo, los riñones tienen que ser constante el flujo sanguíneo, constantemente. ¿Dónde está el mecanismo regulador de los riñones? En la mácula densa. No voy a detallar mucho tampoco de lo que porque vamos a llevar esto en la parte renal a detalle, ¿vale? Solo como cerebro y el derecho. Si hay disminución de oxígeno y glucosa, por lo tanto tiene que aumentar el flujo sanguíneo para responder metabólicamente. La piel, que es bien importante, el simpático, que es lo que provoca vasoconstricción de la piel. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Endotelio, esto voy a saltarme. Óxido nítrico, les decía. Es bien importante el óxido nítrico, por si acaso. Es un vasodilатador liberado por células endoteliales sanas. Entonces, en condiciones fisiológicas, cuando se produce vasodilatación, es el óxido nítrico. Cuidado que pregunten en el examen, ¿no ve? En condiciones sanas se libera radicilina, hidrogeniones, potasio, así, ¿no ve? Pero es el óxido nítrico en condiciones sanas, ¿vale? Endotelina es un vasoconstrictor, pero cuando existe daño. ¿Bien? Eso es lo mismo, no les voy a preguntar eso. Lo mismo, porque cómo se libera el óxido nítrico, actúa sobre un segundo mensajero para que se produzca relajación. ¿Ya? Ahí está, ¿no ve dónde actúa? Monofosfato de guanosil cíclico, ¿no ve? Ahí, hasta que se convierte en eso. Así que es para eso. Hay condiciones, por ejemplo, para aplicación médica. Cuando existe, por ejemplo, ¿qué se llama esto? Anginas de Prinzmetal, anginas. O que sea de, ¿qué se llama esto? Vasoconstricción a niveles arteriales coronarios. ¿Cómo manifiesta? Aumento de frecuencia cardíaca y sensación de desvanecimiento. O sea que quiero desmayarme, ¿no ve? Y aparece el dolor. ¿Y qué es la posición típica de otros desechos pacientes? Así, ¿no ve? A esta posición, o sea, hace su mano y van a ver, digamos, paciente que cuando tú auxilias, va a ver hasta tan fuerza que genera, esto está bien marcado aquí en sus manos. Y en semiología aprender aquí se llama eso. ¿No ve? Tiene todo el nombre, o sea, no es que digamos así, por así. Todo el nombre, es semiología. Entonces, en este caso, por ejemplo, utilizamos
un vasodilatador. ¿Lo ve? Ahí está la nitroglicerina, por ejemplo. Sublingual. Les damos sublingual, la reflexión rápida, ¿qué es lo que provoca? Vasodilatación. El óxido nítrico, por ejemplo, actúa sobre el endotelio para que libere óxido nítrico, la nitroglicerina. ¿Qué es lo que es el óxido nítrico? Vasodilatación. Fácil tratamiento. ¿Ve? En caso de infartos, por ejemplo, eso debemos hacer de emergencia. ¿Ya? Endotelina, ya no voy a redondar mucho. Esas diapositivas pueden encontrar en internet, por si acaso he flaqueado yo. En serio flaqueado porque no te dio tiempo para hacer, o sea, la verdad no. Y estamos grabando. No importa, ya que me disculpe el autor, no veo, ¿no? Regulación a largo plazo, ya vamos a terminar. ¿O están cansados? Continuamos, ¿no? Control a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Significa que la regulación del flujo sanguíneo o de la pared vascular va a ser días, semanas, meses, hasta años. En ese caso, sí o sí es condición patológica. Uno de esos ejemplos es hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, otro podría ser fisiológico, como por ejemplo pueden ver, ¿no? Eso divide esta imagen, está, ¿no ve? Este es un músculo, y esto también es el mismo músculo. Pero este es un músculo que la han tomado, o sea, una imagen ya que, digamos, antes que empiece a hacer actividad física, este rata. Estudiar una rata es por supuesto. ¿Ya? O ratón, no sé. Entonces, después de meses, han hecho fotografía, mira que hay varios puntitos blancos. ¿Qué significa? Que se ha producido la famosa angiogenia. Mira, para que se produzca, digamos, o sea, este músculo, como que ha empezado a hacer ejercicio, ha empezado a producirse hipertrofia, ¿no ve? Ha ganado la masa muscular, o sea, fisiculturista, ¿no ve? Para eso, porque el músculo, tanto aporte, o sea, tanta actividad que tiene, necesita mayor aporte de oxígeno y de glucosa. Entonces, mira, cuando uno va al gimnasio, ¿qué es lo que pasa? Antes de ir al gimnasio, así es sus músculos. Después que va al gimnasio es así. ¿Vale? Por eso hasta sus pelos, bien vasodilatadas, ¿no? ¿Por qué? Porque han aumentado el flujo sanguíneo y además existe un aumento de circulación colateral a nivel local. Y por eso, mira, se ha producido, es como si el nacimiento de nuevos vasos sanguíneos, para dar mayor aporte a este músculo que tiene mayor actividad. ¿Vale? Ese podría estar a largo plazo. No es al instante, no vas a decir que es a largo plazo. En el gimnasio, un año tienes que ir para ganar más o no. Por eso ya no voy ya en un año. ¿Vale? Entonces, mira, eso se llama angiogenia, por si acaso. Para que se produzca angiogenia existen factores de crecimiento. Yo debe estar aquí. Pero no está aquí. Ahí está. Factor de crecimiento para que se produzcan nuevos vasos. ¿Cuáles son? Factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Qué significa? ¿Qué sintetizan los fibroblastos? ¿Sabes? Colágeno. Fibrinógeno, colágeno, etc. ¿No ve? O sea, imagínense, tiene que formar un vaso sanguíneo nuevo. ¿Qué partes tiene un vaso sanguíneo arterial? El endotelio, el intersticio, la membrana basal, la túnica íntima que es el músculo, la adventicia, etc. ¿O no? Todo eso se tiene que formar. Eso uno de ellos va a ser el factor de fibroblastos que se va a encargar, las fibras de colágeno. Factor de crecimiento endotelio vascular. La capa interna hasta que va a formar. ¿Entienden? Y eso se llama angiogenia. ¿Ya? Y también existen sustancias locales, por ejemplo la angiogenina, que va a ayudar a que se produzca proliferación de sus células. ¿Vale? Así que es como se produce. Ahí están los pasos, por ejemplo. Primero se produce, mira, es un vaso sanguíneo, ¿ve? Aquí está un vaso sanguíneo, pero aquí un nacimiento de un vaso sanguíneo. Y es disolución de membrana basal en el punto de gefemación. ¿Lo ve? Aquí es lo que se va a producir. Disolución, se destruye más o menos para que me entiendan. Luego, ¿qué se produce? Reproducción de nuevas células endoteliales y salida de ellas a través de paredes vasculares. Aquí están saliendo. Estas son las células endoteliales. ¿Lo ven? ¿Quién hace el factor de crecimiento endotelial? La que va a ayudar para que se sostengan estos las fibras musculares de la adventicia, factor de crecimiento de fibroblastos.
Fácil, ¿ve? Y todos los mecanismos activos. Y al final se interconectan en forma de muchos canales. Fácil. Es lo que pasa. A esta imagen, por ejemplo, es del tumor. ¿No ve? El tumor, por ejemplo, es bien irrigado. ¿Qué es lo que ha pasado? En el tumor, por ejemplo, se bloquea ese mecanismo de apoptosis, por ejemplo. Sabemos que una célula tiene que multiplicarse, es el cambio constante, ¿no ve? ¿Cuánto tiempo vive? ¿72? 120 días. 120 días. De eso tiene que cambiarse, ¿no ve? Pero ¿qué es lo que pasa en una célula tumoral? Ese es su mecanismo, o sea, molecular de apoptosis que activa que se muere en 120 días, es bloqueado. Y ese glóbulo rojo no se muere. ¿Entienden? Más bien empieza a multiplicarse. Por eso, o sea, en cáncer, ¿qué es lo que pasa? Se altera la parte genómica, se mete a la parte de ADN y por lo tanto todas esas vías metabólicas de apoptosis programada se bloquean. Más bien se produce la división celular y van creciendo. Y por tanto, también afecta los vasos sanguíneos y se producen todos esos pasos. ¿Ve? Por eso, en quimioterapia, ¿qué es lo que hacemos? Provocamos destrucción de vasos sanguíneos y recibe menor aporte de flujo sanguíneo. En radioterapia, por ejemplo, el tumor va poco a poco va achicándose y así vencemos por diferentes sesiones. ¿Bien? Así que todo tiene, o sea, tiene que saber todo, ¿no? Histología, recuerde, anatomía, campo de investigación. Después que se forma un vaso sanguíneo nuevo, existen factores que van a remodelar más o menos, ¿ya? Y el resto que no sirve va a desechar. ¿Qué se llama? Angiostatina, inhibidor de la angiogeninina. ¿No ve? Ya se sintetiza un vaso sanguíneo, ¿para qué voy a extraer? Y endostatina. ¿Vale? Circulación colateral, ya estamos terminando, ¿ya? Circulación colateral significa, por ejemplo, si mi hígado está dañado, fibrosado, no hay circulación, por ejemplo, sistema portal, venas centrales, etcétera, si están obstruidas, ¿qué es lo que pasa? Busca otras vías. Todo retorno venoso del miembro inferior por la vena cava inferior tiene que buscar otras vías, porque el hígado ya no hay paso para llegar al corazón, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que busca? Generalmente venas de la pared abdominal y de la torácica. Y la mamaria interna, por ejemplo, que aquí tenemos, ¿no ve? Es como se vuelve como la aorta, así ya, para que pueda por ahí retornar. ¿Entienden? Entonces, mira, son venas que se han hipertrofiado o se han dilatado, pero secundaria a que el hígado está dañado, ¿no ve? Por lo tanto, buscan otras vías para retornar hacia el corazón. Se llama circulación colateral, que van a ver mucho harto pacientes de estos tipos. ¿Ya? Eso. Lo mismo pasa en el corazón, circulación y ¿qué más? Remodelación, esto es lo que más me interesa. Esto. ¿Qué es lo que pasa? Podríamos decir que esto es fisiológico, ¿ya? Pero en realidad no lo es tanto. Esto de aquí es un vaso arterial normal, su sección transversal está normal, la pared de la arteria también está normal. Pero en la primera imagen, ¿qué es lo que se produce? Dice remodelación eutrófica de entrada, dice, ¿no ve? ¿Qué significa? Por alguna situación, ahí está, aumento de presión arterial. Todos estos mecanismos, las primeras se producen presión arterial. Se produce aumento de presión arterial, ¿qué pasa? Reorganización de las células arteriales y células del músculo lisovascular. Es como si se hipertrofia la pared del vaso sanguíneo y la luz del vaso sanguíneo disminuye. Se llama resistencia vascular periférica. Entonces, paciente que tiene hipertensión, ese mecanismo se produce, una remodelación eutrófica de entrada. Para entrar a las residencias médicas, esas preguntas entran por si acaso. Parece que no tiene sentido, ¿no ve? ¿En qué patología se produce el mecanismo de remodelación eutrófica de entrada? Entonces, si no estudió fisiología, pues ya, no voy a poder recordar, pero esas cosas preguntan, ¿no ve? Porque es claro que yo sepa eso y fácil yo actúo. ¿Qué medicamento podría relajar ese vaso sanguíneo? ¿No ve? Lo mismo pasa, por ejemplo, también en hipertensión cuando hay, pero esto ya hipertensión crónica, mira, al revés, remodelación hipertrófica. Por eso, en la primera instancia se produce remodelación eutrófica, que más o menos dura de 1 a 5 años, es un lapso más o menos. Después de eso, hasta 10 años ya es remodelación hipertrófica. ¿Lo ve? Ahí el cuerpo se ha cansado de resistir tanta presión y por lo tanto se dilata los vasos sanguíneos, el corazón se agranda, el paciente viene hinchado, ¿no ve? Problemas, ya con complicaciones. ¿Ve?
Eso, y ese es todo. Nos vemos.